Hola, mi nombre es Daniel E. Pose y esto es DEP Comunicación. Hoy tuvimos la suerte que un escritor desde el País Vasco, desde España, nos abra la puerta y nos invita a conocer su mundo, sus procesos y también su primer libro, Ciudades Nómades. Bienvenido, Pablo Loperena, bienvenido a DEP Comunicación. Hemos logrado que un escritor español, un escritor que está surcando el mundo con su nuevo libro, con su primer libro, nos abre la puerta y desde España, ¿no? Desde Navarra, nos invita a entrar y nos muestra ese universo. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias Pablo por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti, Daniel. Bueno, quisiéramos un poco hablar de lo que fue, en primer lugar, ese proceso creativo el que tuviste al escribir este libro. Contanos cómo se te ocurrió la idea, cómo empezaste y cómo fue la travesía. Bueno, esta novela empezó con un relato muy chiquito, un relato de 10 páginas, las primeras 10 páginas de la novela, que estaba destinado a una revista, Calabazas en el Trastero, una revista zaragozana con mucha solera en España, que estaban pidiendo convocatorias de distopías. Ahora, sobre todo pues, en las plataformas audiovisuales, en la novela siempre ha estado de moda, ha llegado mucho a la cultura general, por aquel entonces no estaba tan en boga el tema de las distopías. Pero bueno, el caso es que después de escribir este primer relato, la historia me pedía, quería que la continuara, los personajes me pedían más, lo convertí en una novelita corta que envié a la UPV, a un concurso de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco. Resultó ganadora el certamen Alberto Magno y de ahí seguían los personajes pidiéndome que la continuara. Continué escribiéndola y surgió esta novela, que viene, como viene el título, Ciudad Nómada, Rebaño Miseria, de la conjunción de dos ideas principales. Por un lado tenemos las ciudades nómadas, que esto hace referencia a un artículo que leí hace tiempo sobre inventos que podrían mejorar la vida de las personas, pero que no salen económicamente rentables, a pesar de ser técnicamente viables. Entonces, el invento este es una ciudad que va recorriendo el paisaje, sembrando y cosechando a su paso, avanza sobre enormes ruedas de oruga y a la vez gestiona el medio ambiente. Y por otro lado tendríamos la parte del rebaño miseria, que es toda, pues como en toda gran urbe, esos poblados chabolistas que suelen acompañar a las grandes ciudades, solo que en este caso la siguen en su avance, caminan por debajo de ella y se nutren un poco pues, de su beneficencia, de su basura y sobreviven como pueden. De hecho, el título hace referencia a las villas miseria de Buenos Aires, ¿no? De ahí el nombre Rebaño Miseria, ¿no? Rebaño porque van caminando y miseria pues porque viven en la más absoluta miseria. Sí, un poco la trama de este texto muestra un poco lo que significa la periferia, ¿no? Esa periferia que al mismo tiempo necesita de esa centralidad, pero siempre están afuera. Ahora, ¿en qué momento, digamos, surgió esta idea o por qué este tema, digamos, al empezar a escribir la obra? Bueno, en un principio la idea fue mandarla a este concurso. La verdad es que yo cuando escribo una novela me suelo remitir a un montón de referencias. Yo soy una persona que leo de muchas cosas muy variadas, novelas, artículos, historia, antropología. Y aunque no tengo una memoria muy buena para los detalles, sí que me suelo quedar con la idea general de lo que he leído. Entonces, cuando estoy escribiendo, pues siempre recuerdo cierta cosa que me viene bien para lo que estoy escribiendo, que quiero meter. Como no acabo de acordarme de todo, me informo, me documento, asumo lo que yo quiero, elimino lo que no y lo incorporo en la novela, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió con esto? Normalmente mi proceso de escritura es muy caótico. Se me van ocurriendo ideas, a veces son del principio, a veces son del final, a veces del medio, las voy poniendo en una hoja de notas y luego las voy ordenando, redactando, revisando. En este caso concreto de esta novela fue todo como muy paulatino, ¿no? Empezó con este relato muy chiquito, se convirtió en novela corta, acabó como esta novela larga
y de hecho ahora podría continuar y seguir como una serie, porque el final no acaba de ser cerrado del todo y podría continuarla, ¿no? En un futuro. Aunque ahora estoy con otra cosa un poco diferente, pero se podría continuar también. Digamos, en la trama de este libro tuyo se puede ver un poco los procesos a los cuales el capitalismo o el capitalismo mismo en sus propios procesos ha sometido a la sociedad, ¿no? Y tiene como una mirada un poco, digamos, es una mirada muy futurista, pero al mismo tiempo una mirada que no es muy optimista. Pero que al mismo tiempo, digamos, en esta escritura de tus textos se puede ver como una ciencia ficción en la cual nos recuerda y tiene que ver más con lo cotidiano, ¿no? Con lo que se vive y simbólicamente y con los procesos muchas veces que se dan incluso en grandes ciudades y sobre todo en los países mal llamados en vías de desarrollo, como se decía antes. Ahora, ¿vos crees que tu libro en cierta medida propone no solamente tomar conciencia de esto, sino al mismo tiempo propone alguna solución para esto, para que este no sea un futuro cercano? Bueno, el libro toca muchos palos, ¿no? O sea, a la hora de imaginar un futuro, toca temas políticos, toca temas sociales, toca temas ecológicos. Entonces, a la hora de afrontar cada uno de estos aspectos, toma una orientación diferente. Por ejemplo, en el tema de los aspectos ecológicos, sí que parece que se ha llegado a una cierta solución, porque parte de que, como te decía antes, estas ciudades nómadas no son económicamente rentables. Con lo cual, la novela imagina que el mundo ha vivido un colapso medioambiental tan fuerte que los países han tenido que venderse a través de su deuda externa a multinacionales que han comprado los países y han sido capaces de realizar esta inversión necesaria para poner en funcionamiento este sistema. Y han conseguido un medio ambiente totalmente controlado por el ser humano. ¿Es una solución? Es una solución. ¿Es totalmente buena en todos los aspectos? Pues no, porque al final no deja de ser una domesticación total del medio ambiente con sus pros y sus contras. Y en todo lo demás viene a ser lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, a nivel político, siempre se habla, por ejemplo, de que hasta qué punto los gobiernos pueden desligarse de las grandes empresas, de los grupos de presión de las grandes empresas, de los lobbies. En esta novela han eliminado a los gobiernos políticos y las propias empresas multinacionales son las que poseen los países, crean comisiones políticas, crean consorcios empresariales y aunque sí que siga habiendo voto, de hecho el sistema se llama democracia corporativa, han eliminado ese paso intermedio de los gobiernos políticos. Y con los temas sociales pues pasa otro tanto, ¿no? Como tú bien decías, pues se puede reflejar en lo que es digamos, la ciudad, que se mueve con ruedas de oruga, las clases medias de los países occidentales, los rebaños miseria, la situación de los países más empobrecidos, incluso tendríamos a la gente de azotea que representaría a las grandes fortunas, y la gente que vive en las tripas de la ciudad, los mecaingenieros, que podrían representar a las clases proletarias. Digamos que tenemos una visión global, en vez de distribuir geográficamente como en la actualidad, se distribuye verticalmente. En lo alto están los más poderosos, económica, política, socialmente, y conforme vamos descendiendo de altura, cada vez viven con mayor escasez y mayores problemas. Cuando empezaste a construir los personajes, ¿no? Los principales y los secundarios, ¿desde qué lugar buscaste construirlos? Perdón? Bueno, yo creo que cuando construyo los personajes, la verdad que creo que es uno de los aspectos con los que menos problemas tengo. Yo tengo bastante claro cómo van a ser los personajes y tengo bastante claro cómo es su personalidad. Entonces, sé cómo van a actuar de manera coherente en cada situación. A veces los puedo basar en mí mismo, en personas que conozco. En general, no hacen referencia a nadie en particular, sino que son una mezcolanza de aspectos que voy sacando de gente que conozco o incluso de mí mismo. Y les creo su propia personalidad. Creo que en la vida real
las personas pues tienen muchas caras, ¿no? Y nos comportamos diferente dependiendo de las circunstancias. Mientras que los personajes de una novela tienen la ventaja de que tienen una personalidad mucho más definida. Ellos se van a comportar como yo les diga, pero incluso casi te diría que hay un feedback. Hay veces que es que ellos me dicen, no, es que así no me voy a comportar. Si Salvaje, por ejemplo, que es la mayor protagonista de la historia, aunque es una novela bastante coral, se enfrenta a una situación, está claro desde el principio cómo la va a afrontar. No lo puedo forzar para que haga algo diferente a lo que haría Salvaje. Espérame un segundo porque quiero ver algo. Sí. Hay mucho retraso, ¿no? No, está bien. Bien, perfecto. No, quería fijarme bien que estuviera saliendo bien la grabación. Igual esto después lo editamos. Perfecto. Miramos un segundo. Bien, ¿por qué no nos mostrás un poco la tapa, el arte de la tapa del libro? Y nos gustaría, por supuesto, escuchar algunos fragmentos, algunos textos de este libro tuyo. Perfecto. Bueno, he seleccionado 3 fragmentos que, como te digo, pues la novela transcurre a lo largo de diferentes estratos sociales, que cada estrato social es un mundo en sí mismo. Cada estrato social tiene sus propias costumbres, su propio acceso a la tecnología, su propio nivel de riqueza, sus propias costumbres, incluso su propia terminología. Entonces he intentado seleccionar 3 fragmentos que hagan un poco referencia a diferentes partes de este mundo, ¿no? Para empezar, voy a leer desde la primera palabra con la que empieza el libro, la primera página, pues un poco para que el lector se pueda hacer a la idea de cómo empezaría, ¿no? Día 47 del ciclo del trigal. ¡Despierta, Nano! ¡Despierta! Miso sintió golpes en las piernas y se agarró a la luz para escapar del letargo. Se incorporó y Salvaje dejó de darle patadas. El pequeño se restregó los ojos para limpiarlos de esa arena invisible que dejan los sueños. Estaba soñando algo muy feo, dijo. Dale desayunar al abuelo antes de que lleguen los espantapájaros, ordenó Salvaje mientras desaparecía entre las espigas cobrizas. Miso fue hasta la carretilla del abuelo, le limpió la baba con la manga, abrió su boca y cascó dentro el último huevo que les quedaba. Echó la harina en el agua, la revolvió e hizo que se la tragara. Le limpió la cara y fue a la zanja que la ciudad dejaba tras de sí para hacer de vientre. En cuclillas observó las altas torres resplandecientes que se alejaban lentamente de ellos y el rebaño miseria que las acompañaba en su viaje sin final. El cielo estaba de un azul brillante, limpio a excepción de unas pocas nubes blancas. Contó con los dedos como mamá le había enseñado antes de ponerse enferma y convertirse en abono. Faltaban 2 días para las lluvias y ya se habían quedado sin agua. Miró hacia donde había ido su hermana. Sabía que no debía fisgonear mientras hacía sus necesidades, pero tenía miedo de que llegaran los espantapájaros y no se atrevía a meterle prisa. Se echó al suelo y reptó hacia allí con mucho cuidado de no hacer ruido. A través del tigre dorado vio que Salvaje enterraba unos trapos cubiertos de sangre. Con el corazón encogido, reculó en la tierra a tiempo de ver cómo su hermana levantaba la vista hacia donde se encontraba. Así empieza la novela, con los hermanos Salvaje y Miso, que viven en el estrato más bajo de los estratos más bajos de la ciudad. Dentro del rebaño miseria ellos son unos parias sin tribu y tienen que sobrevivir como pueden de pequeños robos, de las sobras de la beneficencia que les llega de la ciudad y buscándose la vida y encima cuidando de su abuelo que está inválido. La verdad que inclusive hasta los nombres que les pones a los personajes tienen un simbolismo muy fuerte que obviamente agudiza las ganas de poder seguir queriendo saber más, ¿no? Antes de que sigamos con otros textos que nos gustaría que sigas compartiendo del mismo libro, ¿cómo fue el proceso de, digamos, de poder editar el libro y cómo fue la repercusión del público? ¿Cómo lo recibieron? Bueno, yo tuve bastante suerte porque, como te digo, mandé esta primera parte de las 5 que compone la novela, antes de haber escrito las otras 4 partes, a este concurso de la Universidad del País Vasco y ganó el premio. Entonces, uno de los jurados le gustó tanto que se ofreció primero se ofreció a publicarlo en una antología de varios autores que estaba él preparando. Y entonces, cuando nos pusimos en contacto, le conté que lo había convertido en una novela larga y como le gustó la idea, se la pasé y él decidió mandárselo a editores que conocía a él.
Entonces, la verdad que sin tener que mover ni un dedo, pues llegó a las manos de Insólita Editorial. Cristian Rodríguez, que es el editor, con muchos años de experiencia en el sector y que sabe muy bien lo que se hace, le gustó la novela y tuve la suerte de que me la publicara. Por otra parte, tuve la mala suerte de que se ofreciera, la distribuidora lo ofreciera a las librerías una semana antes de que se declarara el estado de alarma en España, pues por la pandemia. Con lo cual, la fecha de lanzamiento era el 23 de marzo, cuando aquí se declaró el 16 de marzo, creo, el estado de alarma. Entonces estuvo varios meses parado, luego llegó junio, se juntaron todas las novedades atrasadas de marzo, abril, mayo, con las nuevas novedades de junio, y en ese aspecto tuvo bastante mala suerte. Pero bueno, luego sí que es verdad que bueno, se ha ido moviendo, han ido saliendo reseñas, la mayoría son positivas, y la verdad que muy contento yo. Sí, estoy muy contento con cómo ha ido la cosa, a pesar de ese primer inicio, que le tapó un poco de cara al público, le quitó un poco de difusión, ¿no? ¿Y el libro está editado en ebooks, en libros electrónicos, digamos, porque es una forma mucho más Sí, fácil de poder acceder, ¿no? eso es. Pues se puede comprar desde la plataforma Lectu, Lektu, y nada, y ahí descargar en cualquier parte del mundo. Y luego está en físico. Debe tener la editorial una distribuidora que vende también en Sudamérica, pero no sé qué acceso tendrá Argentina, la verdad. Pero sí que debe tener una distribuidora que ofrece el libro también en Sudamérica. Bueno, nos gustaría escuchar ahora otro fragmento más, si es posible. Por supuesto. Bueno, ahora vamos un poco con la gente que vive en las tripas de la ciudad, los mecaingenieros, que son un poco operarios sobrecualificados, porque esto es una infraestructura gigantesca y se necesita mucha preparación para mantenerla en funcionamiento. Como del peligro, el riesgo y la vida totalmente aleatoria que se vive en los rebaños, pasamos una vida totalmente ordenada y categorizada en las ciudades. Nat no solía regresar al módulo tan tarde después del trabajo, así que le sorprendió lo vacío que estaba el vagón del ascensor. Se trataba de uno de esos raros momentos de concentración de turnos laborales y baja densidad de desplazamientos. En las entrañas de la ciudad nómada siempre había luz artificial, de modo que resultaba difícil saber con seguridad si afuera había salido el sol o las estrellas. Los focos, que iluminaban cada rincón, emitían radiación ultravioleta, proyectada para replicar los efectos de los rayos solares sobre la salud. A ella le parecía que tenían el mismo brillo y tonalidad que de costumbre, aunque sabía que estaban programados para desactivar esta función durante aquellos momentos cíclicos por una cuestión de ahorro energético. Recorrió la pasarela con la vista puesta en el acceso a los módulos habitacionales idénticos a modo de colmena. Entró en el suyo y, en cuanto el detector térmico captó su presencia, las paredes se iluminaron con motivos relajantes y los parlantes comenzaron a reproducir una suave música de tempo pausado. Ahí vemos un poquito... Sí, sí, la descripción, inclusive cómo vas describiendo cada uno de esos, digamos, de esa división, ¿por qué no decirlo?, de clases sociales, ¿no? En un momento cuando vos lees, me recuerda mucho a una película que es un clásico que se llama Brasil, que es una película que justamente plantea un mundo totalmente burocrático y sistematizado donde las divisiones están muy marcadas. La verdad que me parece muy interesante, sobre todo me parece muy interesante también tu obra, porque convengamos que en la lengua española o castellana no hay muchos autores que escriban ciencia ficción, ¿no? Es como una asignatura pendiente dentro del mercado hispano, digamos, en el mundo. Si bien la gente consume literatura de ciencia ficción, pero traducida de autores de otras lenguas, realmente productores, ¿no? No es que no los hay, sino que muchas veces el mercado no les da lugar, así que bueno, nos parece maravilloso que vos puedas justamente construir esta obra y que esta obra se comience a difundir. Bueno, obviamente que esperamos que en algún momento no solamente tu libro llegue a todas las librerías de Argentina, sino que puedas venir, ¿no? Y tomes contacto con el público argentino. Ahora, Sí. un poco, digamos, ¿existe la posibilidad de que tu obra sea traducida a otros idiomas? Bueno, por el momento lo que sí que sé es que va a salir en audiolibro. Una editorial de un país escandinavo se ha interesado y lo va a traducir, o sea, lo va a publicar en audiolibro,
pero por el momento traducido la verdad es que no tenemos ningún tipo de oferta sobre la mesa, estaría muy bien, por supuesto, pero por el momento la verdad es que tampoco lleva tanto tiempo de rodaje. Primero creo que habría que ver cómo funciona en el mercado de lengua hispana, ¿no? Para ver luego si habría opciones, ¿no? Sí, yo Pero bueno, cuando estaría genial. contabas de cómo fue el proceso de presentación, nosotros también acá, digamos, empezamos la cuarentena el 16 de marzo en Argentina, y es verdad, ¿no? De hecho, eh, estuvimos viendo un estudio de mercado donde el libro electrónico tuvo como un despegue impresionante, y hay por Claro. supuesto gente que se enoja, ¿no? Que no quiere el libro electrónico porque hay toda una cosa de sacralidad y de ritual con el libro en soporte papel, pero yo creo que ambos canales son válidos a la hora de poder llevar y transmitir contenidos. Bueno, ahora te pido el último párrafo, porque la verdad que me quedé con ganas y lo primero que voy a hacer después es buscar ciudades nómades para leerlo y para poder hablar más de él, ¿no? En Dev Comunicación. Muy bien. Bueno, pues este último fragmento hace referencia a otra de las ideas de la novela, y es que, como nos situamos en un futuro muy lejano, los rebaños miseria han tomado nuestro presente, lo han convertido en mito para ellos y lo han adecuado a las claves de sus circunstancias, ¿no? Entonces, muchas cosas que para nosotros resultan cotidianas, para ellos han cobrado un aspecto incluso religioso. Gamesa se desvió de su ruta para acercarse a una mujer que llevaba una boina con una estrella roja bordada. Sermoneaba en pie sobre la carcasa oxidada y descolorida de algún tipo de vehículo de la antigüedad al abundante público de curiosos que la rodeaba. Y los dioses sin escrúpulos de la ingeniería planetaria crearon un mundo absurdo y entregaron las ciudades al enemigo. Los rebaños tuvimos que refugiarnos en las sombras y alimentarnos de su basura para sobrevivir. Pero fue entonces que los evangelios del primer Che nos fueron revelados a los sacerdotes de la inteligencia militar. Aprendimos la causa y la lucha, que fueron suyas en aquel universo anterior a la creación del mundo, y que ahora son nuestras para mostraroslas a vosotros, compañeros revolucionarios. Y fue predicho que los rebaños se alzarían sobre las nubes y las ciudades caerían contra la tierra hidropónica cuando se cumplieran 1000 grandes ciclos, y ese día está a punto de llegar. Mientras tengamos un líder, el Che seguirá reencarnándose y luchando no solo por nosotros, sino por todas las almas del gran rebaño miseria. Bueno, esta es Bueno, una de las tribus. ¿Eh? sí, te escuchamos. Esta es una de las tribus que habitan los rebaños. Ellos tienen una religión castrense, siguen al Che convertido en su líder religioso. Hay otras tribus que tienen otros dioses y todos juntos suman esos dioses de la ingeniería planetaria a la que hace referencia este fragmento. Bien, digamos, hablemos de ahora del nuevo proyecto. ¿Se puede hablar de lo nuevo que estás Sí, escribiendo? sí, sí. Bueno, lo nuevo sería una especie de spin-off, porque toma uno de los conceptos que se manejan en este libro, son las reservas culturales. Habla de los lugares, por ejemplo, grandes cordilleras o islas, donde esa inversión necesaria para poner en marcha las ciudades miserias no pudo llegar, porque era demasiado costoso. Entonces se convirtieron en reservas culturales, con la excusa del estudio antropológico y para no tener que gastar dinero en la inversión necesaria, y se les dejó un poco a su suerte. Entonces se centra en la Reserva Cultural de Haití y desarrolla un poco la vida a través de una familia que vive en esa reserva cultural dentro de ese lugar, dentro de lo que es la Reserva Cultural de Haití. Entonces, ¿es el mismo mundo? Sí. ¿Se parece? Pues se podría parecer lo mismo a si basáramos una novela en el Madrid actual y otra novela en el Amazonas actual, en el sentido de que son realidades totalmente diferentes. Sí, no, son realidades diferentes, pero existe un hilo conductor, ¿no? Hay una continuidad desde Eso algún es, lugar. Bien, eso es. con respecto al arte de la tapa, digamos, ¿tuviste injerencia o no? ¿Aprobaste o no? Porque a veces existe como un mito que a veces los escritores no son muy tenidos en cuenta a la hora de diseñar la tapa de un libro. Pues no, la verdad que en este caso el editor me mandó una vez en un momento dado un email y me dijo, mira, esta es la tapa que hemos seleccionado para tu libro. Por suerte a mí me pareció buenísima, me encantó.
sí que había hablado con alguna otra autora de la editorial y me había dicho que ella sí que participó más en el proceso. Entonces, bueno, no sé, en realidad no sé de qué depende, pero bueno, en este caso concreto la eligió el editor. Mira, ahora te voy a- Sí que hace referencia a un momento concreto de la novela y, no sé, me parece muy bonita. no, te- Llamativa, sobre todo. Sí, sí, es muy llamativa. Quería preguntarte, cuando la gente comenzó a leer el libro, porque viste que en la Sí, comunión, ¿no? En esa transferencia que existe entre el autor y quien te lee, sí. eh, ¿alguna vez te sorprendió una opinión, una mirada que vos no tenías sobre la obra? Porque a veces en esa transferencia se producen placeres y hasta enojos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, eso es una de las cosas más bonitas, ¿no? De presentar tu obra a los lectores. Eh, Te voy a decir que enojos, la verdad es que como yo ya llevo un tiempo escribiendo, me han publicado varios relatos en revistas, en antologías de varios autores, he tenido un proceso por el cual yo creo que tenemos todos los escritores, en un principio me tomaba como muy a pecho las críticas negativas, porque tú vuelcas mucho de ti mismo en tu obra, ¿no? Entonces, cuando todavía eres un novato, creo que es muy difícil separarte de tu obra, tomar distancia y darte cuenta de que no es a ti el que te están criticando, sino que es algo que es ajeno a ti en realidad, aunque haya salido de tu imaginación. Entonces, en ese sentido, ahora me gustan las críticas, tanto negativas como positivas. Y en cuanto a las críticas positivas, una de las cosas más bonitas, como te decía, es cuando los lectores te hablan de referencias que tú ni siquiera tenías en mente. Eh, Como anécdota te puedo decir que en este libro muchísimos lectores me han dicho que les recuerda a las películas de Mad Max, sobre todo la parte esa de los rebaños con sus motores de carburante, olor a aceite quemado que van siguiendo a la ciudad para no quedarse atrás, totalmente tecnificada. Y era algo que yo en ningún momento había tenido presente. Pero luego una vez echas la vista atrás y dices, claro, es que es un referente cultural tan obvio que a lo mejor lo usé sin darme cuenta. Pero bueno, como eso hay mil anécdotas que surgen con la transferencia. Otra cosa que me hace mucha gracia es que la gente, eh, la gran mayoría, acaban planteándose dónde preferirían vivir, si en las ciudades o en los rebaños, porque en los rebaños la vida es mucho más peligrosa, la muerte está a la vuelta de la esquina, pero hay mucha más libertad, mientras que en las ciudades todo es seguridad, pero hay un control absoluto de los ciudadanos, todo está volcado a la búsqueda de la eficiencia productiva y entonces esa reflexión también me ha gustado mucho, que suelen hacer los lectores. Con respecto a los momentos de corrección, ¿son momentos que te enojan, que te frustran o que al mismo tiempo te retroalimentan? Sí, creo que a la hora de corregir, bueno, uno va creándose como su grupo de lectores beta y los acaba conociendo. Sabe cuáles son más magnánimos, cuáles son más críticos. Y en un principio, cuando tienes menos idea, te puedes sentir un poco ofuscado porque no sabes qué tomar y qué no tomar. Pero luego una vez ya empiezas a conocer, te empiezas a conocer, sobre todo que no hay una solución, o sea, estamos haciendo literatura, esto no es una ciencia, esto es totalmente subjetivo, sí que tiene una serie de pautas que tienes que controlar, que hacen que sea una obra objetivamente de mala calidad, pero al margen de eso, creo que la gran mayoría depende mucho de los gustos, de cómo se refleja el lector, de la experiencia lectora individual de cada persona y también de tu experiencia como escritor. Con lo cual vas aprendiendo a aceptar lo que te dicen, a tomar las cosas que quieres tomar, añadir las cosas que pueden ayudar a limar asperezas, igual en la narración, a eliminar pasajes repetidos, a un poco tomar lo que sí que te aporta y desechar lo que no, porque hay veces que también si te pones a dar caso a todo el mundo, porque lo que le gusta a uno, otro lo puede odiar y al siguiente ni fu ni fa, y como hagas caso a todo el mundo te puedes volver loco. O sea, tienes que tener un criterio propio y saber en ese feedback qué tomar y qué no, y qué desechar. Bueno, muchísimas gracias porque bueno, el tiempo es tirano y no tenemos más tiempo, pero seguramente tendremos más encuentros. Y gracias por habernos abierto la puerta, gracias por habernos mostrado tu obra y habernos hecho partícipes de tus textos y sobre todo de entender y tratar de entender tus procesos y en esta obra que obviamente Ciudades Nómades seguramente va a ser un libro
que va a marcar, y eso creo que somos un poco proféticos, lo que significa la escritura, por lo menos en los tiempos venideros. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias por habernos abierto tu puerta. Muchísimas gracias a ti, Daniel, por todo. Y por esta labor que haces pues, para visibilizar las obras de los autores que estamos un poco empezando. Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí. Si te gustó, te pido que le des un like y que actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos. Te pido también que compartas y que nos escribas tus comentarios. Visita nuestra página web donde encontrarás un blog con materiales y textos. Participa de nuestros espacios en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Visítanos también en nuestro podcast en Spotify. Todos los links están disponibles aquí en este video. Te esperamos. Muchas gracias por estar y ser parte.